Si no quieren hablar, entonces el arma hablará. ¿Estás preocupada por mi seguridad? Sí. Bad Boys. Lo llaman apuestas. Y después de eso estuve activamente involucrado. Vas a tener que estar dispuesto a meterte a fondo conmigo. Aquí se están pasando líneas de... Esta es Suárez, la área de los Bad Boys. ¿Por qué los cortan por la mitad y todo eso? Porque la muerte a veces es demasiado fácil. Algunos hacen tiroteos, bandas rivales, algunos venden. Solo observan a la policía, ¿sabes? Les pasan información, ¿sabes? Hay una guerra en marcha, pero yo quiero hacerlo. Yo personalmente, porque veo tu contenido. Te conozco. Cuando alguien te dice no vayas ahí, te conozco, Sasha. Tú sin duda vas. Ya, exacto. No se acercan a tu auto y te preguntan quién eres tú. Simplemente disparan. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, intento decir que ese podría ser el mayor problema, entrar en el área. Pero una vez que entremos al barrio, todo está bien, porque ellos controlan el territorio y todo. Pero si quieres eso, Sasha, entonces vas a tener que estar dispuesto a meterte a fondo conmigo. Como... Escucha, voy tan fondo como quieras. Voy hacia la oscuridad. Sasha, ¿vas a ir solo? Voy a ser solo yo. Solo yo. Oh, vale. Tienes un corazón fuerte, hermano. ¿Alguien ha intentado robarte alguna vez? Muchas veces. ¿Muchas veces? Sí. ¿Y qué hiciste? Perdí mi teléfono hace como 3 semanas. Me lo quitaron. ¿Pero cómo? ¿Te lo quitaron por la ventana? ¿Entraron dentro? Simplemente llegaron con un arma, hermano. Dijeron, sal, danos todo. ¿Ves? En el vídeo de hoy vamos a pasar todo el día con una de las pandillas más temidas de todo Cape Town. Estoy hablando de los Bad Boys, una pandilla que opera en la zona norte de Ciudad del Capo. Pensad que hay miembros de menos de 14 años. De hecho, más tarde vamos a entrevistar a uno de sus mejores sicarios. Un niño que ha empezado a la edad de 8 o 9 años, que ha quitado la vida a más de 10 personas, le han disparado en el cuello. Me ha dicho también que ha cortado en pedacitos varios rivales y ahora, aparte de tener este agujero aquí en el cuello, le han cortado la cara. Podemos decir literalmente un diablo que pero sigue en vida. Pensad que los Bad Boys, ahora mismo me encuentro en su base operativa, podéis ver, detrás mío no puedo mover mucho la cámara porque no quieren, pero podéis ver que hay una valla cerrada con candado porque todo el rato hay toxicómanos que entran y salen de aquí para comprar, para consumir. Bueno, estoy un poquito nervioso. Esta pandilla está relacionada con los 26. A principios del siglo XX, dentro de las cárceles se crearon varias organizaciones criminales, los 26, los 27 y los 28. Cada uno de ellos tenía un rol diferente. Los 26 son más enfocados en lo económico, entonces buscan todo lo que es dinero, cigarrillos, prostitutas, contrabando, narcotráfico, todo lo que pueda hacer ganar dinero, pues se ocupan los 26. Los 27 son más, podemos decir, unos jueces. Si pasa algún tipo de problema dentro de la cárcel, son ellos que se encargan de hablar. Y luego hay los 28, que son sus enemigos. Los 28 son literalmente los soldados. Cuando hay que matar y hacer cosas más físicas, más violentas, pues son los 28 que se encargan de eso. El hecho de que ellos estén relacionados con los 26, que como hemos dicho se ocupan más de temas económicos, igual nos tiene que engañar. No quiere decir que ellos no son muy violentos. Pensad que hace tan solo 2 años, en 2023, 3 miembros de estas pandillas estaban conduciendo por las calles de Cape Town, vieron unos rivales, empezaron a disparar y uno de los Bad Boys, me arriban muchas nubes de porque están fumando en esa habitación donde escuchan música un montón. Pues, ¿qué pasó? Que empezó a disparar, mató a 3 personas y ahora está en la cárcel con cadena perpetua. Son literalmente 3 días que intento contactar con ellos, me dicen que sí, luego que no, luego empiezan a tener problemas con otras bandas si no quieren salir de casa, luego están vendiendo en un punto, entonces están muy ocupados. Es un poquito complicado. Sí, os puedo prometer que vamos a entrevistar, aparte del sicario, el boss, el cabecilla, una persona muy inteligente que tiene un plan estratégico para hacer muchísimo dinero. Ven conmigo, vamos a descubrir los Bad Boys de Cape Town. Bueno, acabamos de
ir a comprar unas cervezas, unos cigarrillos para ellos, porque obviamente quiero que esté lo más cómodo y contento posible. Veis que ahí uno de ellos va con las cervezas. Podéis ver un poco cómo caminan, cómo van vestidos. Son personas obviamente de muy bajo recursos. How are you, sir? Hemos caminado un buen rato y estamos en una zona que me recuerda un poco los barrios pobres de Estados Unidos, ¿veis? Casas hechas por el gobierno. Parecen, por lo que veo, como renovadas. Gale 118, Hilda, cada edificio tiene su nombre. Recuerdan un poco las cárceles. Y ya que hablamos de problemas, os quiero hablar de un problema muy común cuando viajas, sobre todo en países como Sudáfrica, donde hablan más de 11 idiomas. Hola. ¿Estás sorprendida? Pues ¿qué pasa? Que tú llegas a un nuevo país, obviamente te quieres comunicar con tus amigos, tus familiares y vas a comprar una tarjeta SIM. ¿Qué pasa? Que no hablando bien el idioma, es muy fácil que te estafen o pagar muchísimo más de lo que deberías. Es justo por eso que yo son varios años ya que utilizo Holafly. Así que cuando me subo al avión ya estoy súper tranquilo que no voy a tener ninguno de estos problemas. Pensad que su internet es totalmente ilimitado, súper fácil de configurar y obviamente puede conservar tu número habitual, exactamente como en casa. Además, Holafly opera en más de 200 destinos en todo el mundo y se puede comprar directamente desde la app de tu teléfono o desde el ordenador. A mí personalmente me ha cambiado totalmente la manera de viajar. Entonces, si no quieres problemas, no quieres ser estafado, tienes algún problema de idioma, Holafly es la mejor opción, 100% recomendado. Como siempre tenéis el link en la descripción de este video para usufruir de mis descuentos. Los gangsters están ready. Let's go. ¿Estás solo? No, me quedo con estos caballeros. ¿Estás ahí? Sí. ¿Pero viniste aquí solo? No, vine con ellos. Son mis contactos, son mis amigos. ¿Estás preocupada por mi seguridad? Sí. No te preocupes, me quedo con los Bad Boys. ¿Con ellos? Sí, pero muchas gracias, ¿sabes? Por ser tan amable. Esto es muy duro aquí. Sí, lo sé. Debo asegurarme. Entonces, ¿dónde está tu vehículo? No, tienes vinimos a pie. Vale. Sí, necesitamos un vehículo por si Sí. pasa algo, para salir rápido. Sí. Este es nuestro territorio. Vale. Gracias por el respeto que nos tenemos aquí. Por supuesto. Y muchas gracias, ¿sabes? Por aconsejarme. ¿Sabes? Gracias. Esos soldados lo llaman. Así es como los hermanos se hacen dinero entre ellos. Apostando, ¿ves? Sacaron un 9. Porque este punto era 9 al principio. ¿Ves? Ahora mira aquí. Van a comenzar ahora. ¿Cuánto dinero puedes hacer en un día? ¿Con esto? En un día de suerte. En un día de suerte ganamos 500 rands. Tú juegas. Si ganas, lo dividimos. Vamos a ver ahora. Le he dado 20, que es prácticamente €1. A ver si ganamos. Veis que obviamente entre un juego y el otro hay cerveza, van... No son tradicionales, huelen mucho a químico porque lo mezclan con una droga sintética que tienen aquí y obviamente te da un balazo que para nosotros sería insoportable. Se ha creado aquí obviamente un grupito. Mira, llega otra. Mirad la chica, ¿veis que no tiene los dientes delanteros? Porque parece que aquí cuando pierdes la virginidad, me lo explicaron antes, algunas personas, no todos, se quitan los 4 dientes delante. No es una cuestión de droga, es una cuestión como de, no sé, belleza, por así decirlo. Esto los hace sonreír, pero en realidad es dramático. Me acaba de decir, así es como hacemos dinero y compramos comida para nuestros hijos. Afidarse exclusivamente en la suerte para seguir adelante con tu familia es una elección obviamente muy loca. Bueno, creo que hemos perdido el dinero. Seguimos, dejamos ahí los amigos haciendo pasta. Os quiero recalcar una cosita para que no haya ningún tipo
de problema también con la policía. Las personas que vemos aquí no están directamente relacionadas con los Bad Boys, que vamos a ver al final del video. Esta es Suárez, el área de los Bad Boys, pero todos los que veis aquí son personas que, bueno, cada una tendrá su vida, pero no necesariamente son gángsters. Os quiero enseñar un poco cómo es una de estas zonas por dentro. Mirad solo la entrada, que hay un coche aquí totalmente abandonado, destrozado, con, ¿lo veis?, telarañas. Let's go. Chao. Bueno, estoy sorprendido. Son seguramente todas iguales. Mirad esto, que es muy curioso. Lo venden en todos los supermercados. Es como una cinta adhesiva donde se pegan las moscas. Tiene un olor que la atrae mucho y por eso entra. Aquí estoy ya. ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? Todo bien. Es una casa preciosa. Gracias. Tienes mucha suerte. Sí, a veces es muy peligroso y se pone así. Sí. En un segundo puede volverse así, con tiroteos y todo eso, y luego se calma. Luego la gente muere, disparan y silencio. Veo que tienes una pequeña señorita aquí. Sí, esta es mi bebé. ¿Tienes miedo por ella a veces? ¿Sabes? Ella tiene que crecer en este ambiente que es... Sí, sin duda. No quiero que ella crezca en un ambiente así, ¿sabes? Puedo decir que cuando hay guerra aquí, la gente no se preocupa cuando vienen a disparar. Vienen y hacen su trabajo y se van. Vienen, hacen su trabajo y se van. Y se van. Cualquiera recibe un balazo. Gente inocente también recibe balazos, ¿sabes? ¿Tienes miedo de que tus hijos un día se unan a una banda? Oh, amigo, le rezo al Señor para que no suceda. Sé de dónde vengo, así que ellos no deben ir ahí. Gracias, señora. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Está súper preocupada. Me está diciendo con quién vas, por qué. Mirad, allá hay la policía. Es muy curioso porque aquí la policía tienen detrás como un cubo, una reja, donde ponen las personas, obviamente, que detienen. En España tenemos algo parecido, pero son solo algunos específicos. Los coches normales de la policía tienen simplemente los asientos traseros. Aquí no, son coches como este, ¿veis? Pero están tuneados específicamente para la policía. Él es mi contacto, G, se llama así. No se ve muy peligroso, pero lo es. Porque me dijeron que justo la semana pasada, como algunos Sí, al final tiroteos de y la todo. calle estaban disparando. Gente incluso en la calle de al lado. ¿Ves dónde paramos antes? No puedo decir el nombre de la calle, pero ahí también disparan. Y ahí es donde estos chicos, los Bad Boys, ese es su territorio. Sí. Entonces, como te dije, aunque sea su territorio, Este es el territorio americano. Territorio americano. este es el territorio americano Este ahora. es nuestro territorio. Nosotros, los Bad Boys, estamos unidos. Algunos de ellos se quedan como en la calle, otros, como él, andan dando vueltas en bicicleta. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Controlan el territorio Sí, con sus sí, propios sí. ojos? Sí, Tienen soldados por todos lados. Tú no puedes entrar aquí en esa zona y pensar que no estás totalmente vigilado. cuando llegaste aquí, cuando vine contigo y te traje aquí, la gente ya estaba hablando de ti. Te lo puedo garantizar. Sí, ya sabían que Downford venías. Street, de ese lado, ¿saben que estás aquí? Que estás viniendo, ¿ves? Se comunican así. Sí. Bueno, ahora nos estamos acercando. Falta bastante, pero no quiero dar, obviamente, ninguna pista a la policía. Entonces paramos aquí el vídeo. No quiero eso, que se sepa en absoluto dónde viven. Él es el mejor, la leyenda. ¿Cuándo alguien es el mejor? ¿Cuándo es el mejor? Sí, o el sicario. ¿El sicario? Sí. Vale. Lo hacemos por puntos. Si tienes más puntos, él tiene los puntos más altos ahora. Entonces, por ejemplo, son 10 puntos. Sí. Y una son 5. No, pero si tienes un rango mayor, debes tener un rango grande. Si él... Su nombre estará en una cartelera. Estoy prácticamente en una casa abandonada gigantesca. Han cerrado la puerta de entrada con un candado. Habrá unas 30 personas y estoy donde, aparte, vender consumirla. Vais a ver a lo largo del vídeo que tienen de todo, tienen armas, luego probablemente me la van a enseñar. Es también su base operativa. Estoy hablando de los Bad Boys. El chico que está aquí con el tatuaje es el sicario más fuerte de toda la pandilla. No sé si es una pregunta muy dura, pero puedo preguntarte cuántas personas has terminado. ¿Tienes un número en mente? Alrededor de 13. Unas 13 personas. ¿No tienes miedo del tatuaje? Porque la policía te paran y si ven Bad Boys piensan, este es un gángster. Sí, soy un criminal. Sí. Sí, Y no te importa si la policía lo ve. sí, no me importa. ¿Estás listo para ir a la cárcel por los Bad Boys? Sí, Y para...
Sí, ya he recibido varios disparos por los Bad Boys. ¿Le dispararon aquí? Ah, ¿ya recibiste algunos disparos? Sí. Sí. ¿Veis? Obviamente están con la cara pixelada porque literalmente me van a... Me gustaría haber dado un poco más de contexto a esta entrevista, pero encender la cámara cuando ellos no te lo permiten es literalmente una declaración de muerte. ¿Por qué es bueno ser un gángster? Porque parece una vida muy difícil, ¿sabes? Te despiertas y no sabes si vas a ir a dormir, ¿sabes? O tal vez te va o tal vez vas a... No nos importa. Amamos. Para vivir. Si eliges esta vida, debes prepararte para robar y para hacer todas estas cosas, pues que sea. Nadie realmente obligó a nadie a venir aquí. No tomas nada para venir aquí o para ir y venir de allá. Si vienes aquí, vienes con tus propias dos piernas, con tu corazón, con tu mente. Venimos aquí sin nada y aquí somos valientes. Me están ofreciendo... Pero bueno, no es el momento. No, estoy bien. Estoy trabajando. Puedes tomarla. Veamos. ¿Qué sientes cuando disparas a alguien? ¿Cómo te sientes? No siento nada. ¿Y después, tal vez al día siguiente? No pienso en eso. Solo sigo disparando. Eso es todo. Veo que tienes un corte aquí. ¿Es de... Sí. como de una pelea o...? Sí, es una pelea. Sí, me cortaron la oreja justo aquí. ¿Puedes verlo? Sí, te cortaron la oreja. También me dispararon aquí. La oreja. Mira, también me golpearon 3 veces, sí. Sí, ahora te ordenan... ¿Lo harías? No. Quiero vivir. Pero si te dicen... en la cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Y qué crees que te va a pasar? Porque soy turista, entonces tal vez el gobierno venga muy duro a buscarte. No nos importa, podemos defendernos. ¿Ves? ¿Qué crees que es lo más aterrador que has hecho por los Bad Boys? No, me hago muchas cosas malas, ¿sabes? Pero no pienso en nada. ¿Pero alguna vez has... como dedos y cosas así? Los... Sí. Corté a 3 personas en una noche. Recolectamos... ¿Recolectan? Sí. Me están diciendo que me podrían en trocitos y todo. Hay como una discusión afuera entre los jefes y yo me he quedado aquí con los soldados. Hacemos una pausa un segundo y a ver qué está pasando. Están todos afuera de la puerta y hay uno en el medio que le está hablando a todos, el boss, y están todos callados. No sé si están preparando algún tipo de trabajo o no entiendo nada. Obviamente están hablando africano. Es una entrevista un poquito difícil porque obviamente van todos súper intoxicados y se mueven, se levantan, beben, se van, vuelven. Hay drogadictos que van y vienen todo el tiempo, se meten en una habitación allá. Es todo un poco complicado. ¿Imaginas tu vida fuera de la banda de los Bad Boys? Mi vida fuera... Sí. No puedo vivir mi vida fuera del mundo gángster porque la primera vez que fui por los números no había salida. ¿Ves? No hay salida de los números. Entonces cuando vas por trabajo, entras por los números, debes quedarte ahí. ¿Requiere más coraje quedarse en una banda o alejarse de la banda? Alejarse. ¿Alejarse? ¿Requiere más coraje? ¿Puedo grabarte? Él va a pixelar tu cara. ¿Mi voz también? Sí, la voy a cambiar. Tengo una voz grande. Vale, la voy a cambiar. No te preocupes. Vi que cuando hablas, simplemente todos se callan. Sí. ¿Podemos decir que eres el gran jefe? Sí, el gran jefe. No diría que lo soy. Ellos piensan que lo soy, pero no puedo alabarme a mí mismo. ¿Sí? Soy una figura líder en nuestra banda. Debe haber una estructura, en otras palabras. Como una empresa normal, donde hay directores ejecutivos, directores gerentes, supervisores. Porque el pandillerismo está estructurado en estos días. Es crimen organizado. No es solo disparar y disparar. Hay negocios involucrados y hay planificación involucrada. ¿Qué se necesita para ser el jefe? ¿Por qué eres el jefe y no otra persona? Experiencia y ser más sabio.
Porque al principio del pandillerismo, cuando tenía problemas, decía... Pero a medida que pasa la vida, tengo que volverme más sabio. Yo, tal vez, si la gente nos hace algo y nadie muere, intentaríamos dialogar con la gente. Escucha, ¿podemos resolver esto? Entonces, el arma era la primera opción al principio, pero ahora es la última opción. Si no quieren hablar, entonces el arma hablará. ¿Me entiendes? Mi inspiración es hacer mucho dinero. ¿Cuánto dinero es suficiente para dejar de hacer cosas de pandilla? Millones. Porque debes estar en el negocio. Pero, ¿cuál es tu negocio principal? ¿Cómo es vender ¿cómo lo digo? ¿Cuál es el principal? Hacemos por contrato. ¿Por contrato? Sí, vienes a nosotros. Hay un tipo que quieres eliminar. Entonces te decimos, vale, luego nos das su foto y tal vez su dirección y tal vez dónde trabaja. Y luego, 2 o 3 días después, ya no está. Pero, ¿quién normalmente viene a ustedes? ¿Como gente rica o políticos? Rica, sí, gente de todo ámbito de la vida. A veces es gente que tiene miedo de otras personas y a veces jefes de empresas. ¿Me entiendes? Vienen a nosotros cuando tienen un problema con tal vez un socio de negocios o gente que trabaja para él. O gente con la que hizo negocios que quiere borrar para conseguir más dinero. O ese tipo tal vez lo amenazó con un negocio. Hacen negocios ilegales con negocios ilegales. Debería sentirme seguro aquí porque soy el único aquí que no es gángster. Estás seguro aquí porque tenemos integridad, tenemos principios. Y podemos ver que estás aquí por el bien. Y te respetamos también. Así que nadie te hará daño mientras estemos aquí. Te lo prometemos. Soy un tipo decente. Un tipo respetuoso. Un tipo honesto. Tengo disciplina, tengo integridad, tengo principios. Pero también puedo ser un diablo. Espera, no sé cómo decirlo. No quiero ofenderte, pero es muy extraño para mí escuchar estas palabras de un gángster, ¿sabes? Porque en mi mente, ¿sabes? Como una persona normal, es muy duro. ¿Sabes lo que haces? Entonces dices, soy un buen tipo. ¿Cuál es la diferencia entre bueno y malo? ¿Quién es un mal tipo? La gente buena es leal a mí. ¿Por qué debería ser malo contigo? Si eres leal a mí, entonces te tengo integridad. Te respeto. ¿Estás viendo lo que quiero decir? Debe haber honor entre ladrones. ¿Y crees que puede haber amistad entre una persona como yo, una persona normal y un gángster? Sí, sin duda, porque también tengo amigos normales. Tengo amigos normales, ¿entiendes? Porque no tiene sentido que tus amigos sean solo gángsters. ¿Sabes por qué? Necesitas socializar con otras personas de todos los ámbitos de la vida. Si quieres ser poderoso, necesitas amigos en otras áreas. Sí, y en el mundo corporativo. Como tú también, en el extranjero. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que realmente te arrepientas? Algo que, no sé, te mantenga despierto por la noche. Siendo honesto, realmente no hice nada que me mantenga despierto. Duermo como un bebé. Solo tengo sueños húmedos. Es la verdad, es la verdad. No hay nada que me moleste. Aquí ya tienen dos pistolas, podéis ver. Bueno, ya son 3. Hablé antes... Hey, no estés nervioso. No estoy nervioso. Solo no me apuntes. Esta dispara 18 balas. Esta dispara 32 balas. Y esta dispara 19 balas. ¿Prefieren usar pistolas o también tienen, sabes, como un rifle? Tenemos rifles. Los usamos para ocasiones especiales. No al azar. Sí. He hablado con uno de tus soldados antes y dijeron que también habían... Sí. Pasado. ¿Por qué hacen eso? ¿Quieren asustar a las otras bandas? ¿Por qué no simplemente... ¿Por qué por la mitad y todo Porque la eso? muerte a veces es demasiado fácil. A veces, si quiero que una persona sufra, tal vez un dedo hoy, mañana, un pedazo del dedo del pie. ¿Entiendes? O lo meto en un barril de ácido. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? A veces algunas personas son malvadas y cuando los atrapas, no quieres que tan pronto, porque incluso si quieres revivirlos y que otra vez. Trajimos tipos aquí. Y estos tipos vinieron una vez más y los atacaron con cuchillos. Y al día siguiente, a plena luz del día, 2 de ellos vinieron a hacer problemas y los frente al patio a plena luz del día. Y después de eso estuve activamente involucrado. ¿Tienen gente dentro de las cárceles? Muchos.
miembros de alto rango. Y pueden hacer dinero con gente dentro de la cárcel. Sí, les damos cosas aquí para vender, drogas. Ah, vale. Sí, tienen cuchillos, tienen móviles, todo. Pueden hacer videollamadas con nosotros. Mucha gente en prisión está en TikTok, en Facebook, en serio. Entonces deben trabajar también con la policía. Ya sabes, hay mucha gente involucrada, ¿sabes? Sí, algunos policías están con nosotros, otros contra nosotros. Si yo publico este vídeo y mañana un líder de banda de, no sé, Hard Living o Sexy Boys, lo que sea, te llama, ¿tú estás abierto a discutir? ¿Vas a discutirlo? Abierto a discutir. Es mejor estar juntos en lugar de... Sí, creo que ese podría ser el camino a seguir. ¿Sabes por qué? Ninguna otra raza se está matando entre sí excepto nosotros. ¿Por qué? ¿Entiendes? Las cosas deben llegar a un alto. Debemos pensar sabiamente. Debemos pensar en términos de dinero. Debemos como formar un supercártel en el Cabo Occidental. Y si somos un supercártel, entonces las cosas pasarán para nosotros. Porque muchas organizaciones del extranjero se acercarán a nosotros porque estamos unidos. Cuando piensas, por ejemplo, en los cárteles mexicanos, tienen submarinos, tienen helicópteros, son mega ricos. ¿Los respetas? ¿Te gustan? Los admiro. Son muy crueles, pero tienen mentalidad de negocio. Y tienen muchas conexiones. Y ellos... la forma en la que se enriquecen. Quiero ser parte de ellos. ¿Sabes por qué? Si eres como ellos, si eres honesto, entonces llegarás lejos. Pero debes ser honesto. Eso es lo principal que quieren. Ninguna otra cosa, honestidad. Si eres honesto, entonces te ayudarán porque saben que pueden confiar en ti. Saben que las cosas pueden pasar, pero mientras no los hayas engañado. ¿Entiendes? Creo que estas son las principales cosas que buscan: honestidad y valentía. Y la capacidad de hacer dinero. ¿Hay espacio para que los cárteles mexicanos hagan dinero aquí contigo? Sí, sí. Cabo Occidental. ¿Cuál es tu sueño? Tu mayor sueño. Estar conectado con los cárteles. Entonces ahora va a subir, va a buscarle el dulce. ¿Lo ves? Para darle a este tipo, el cliente. Hay una persona aquí afuera, se nota que utiliza. No lo puedo grabar directamente, pero ha venido aquí eso para comprar sustancia. Vemos rápidamente un poco cómo es un intercambio. Podéis ver que está totalmente cerrada aquí con candados por cuestiones de seguridad, obviamente. Y nunca lo abren. Literalmente nunca, porque si llega la policía o lo que sea, por lo menos así ganan 1 o 2 minutos el tiempo que la policía pueda cortar. Es literalmente un supermercado y con eso hacen muchísimo dinero, porque todo el tiempo pasa. Entonces sí, básicamente para él, y le doy su cambio. Salud, sí. En realidad es todo bastante rápido, son bastante amables. Entran, piden, se lo dan y se piran. No hay conversación, no hay miradas malas, no hay nada. Es todo lo más rápido y limpio posible. Te ves como un buen tipo, ¿sabes? Pero me dijiste, no, soy un puto gángster. Un verdadero puto gángster, porque cuando veo a ese de ahí, me mira y no siento que esté bien. Cuando lo miro, no siento que esté bien. Y entonces lo espero. Si no lo veo, entonces está bien. ¿Y si ves algo malo, qué haces? Voy ahí con mi arma y disparo. Todo el tiempo. Estoy sonriendo, pero es trágico en realidad. Es muy duro. ¿No tienes miedo de esta vida? Es mucho estrés. No, estresante sí. Pero en mi corazón no me importa. Pero tengo sentimientos, no muchos. Solo por mi familia. Mi vínculo familiar, eso es todo. Te di cuello y el otro tipo también. Aquí, en la mejilla y el cuello también. Sí, ¿lo ves? Sí, ahí está. Es una locura. Está en mis piernas y todo. Eres inmortal. Apunta ahí. No me apuntes a mí. Solo quiero mostrarte que cuando voy a mi trabajo, estas son las cosas que usamos. Esta es solo para corta distancia. Tal vez hay una... ¿Cómo puedo decir? Hay una misión que nadie sabe, pero lo tenemos bajo vigilancia. Entonces tomamos esta porque... ¿Por qué? No deja evidencia. Los casquillos se quedan adentro. Otras armas tiran los
casquillos afuera. Sí. Esta es un arma porque cuando vengo hacia ti, los casquillos se quedan aquí dentro. Entonces, para que nadie sepa La cuál... escena no tendrá casquillos. Ah, vale. Esto en realidad es viejo, pero es una de las mejores. Sí. Para propósito. Sí.